Hola, hola, bienvenido Carlos Veracochea. Hola, ¿sí me escuchas? Se quitó el sonido. Hola, Candy. Ah, ya. Volvamos a empezar. Hola, Candy. Como que, Sí, déjame le subo al volumen porque le puse play a la cámara, pero el volumen se quedó como atrás. que yo ya tengo todo. Listo. ¿Está listo? Sí. Ok. 3, 2, 1. Hola, hola, bienvenido Carlos Veracochea a este espacio de entrevistas con los expertos del Centro de Poder. A nuestra audiencia te presentamos. Tienes una maestría como neurobiólogo por parte de la UDG y un máster en psicoterapia contemplativa. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca de cómo llegaste a ese punto de integración cuasi mística de la ciencia dura, de estar metido en el laboratorio, al aspecto como más humano, pero con una aplicación muy puntual en lo clínico del mindfulness. Hola, Candy. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista, Centro de Poder. Nos volvemos a encontrar después de muchos años. Y qué bueno que es por esta vía de la salud, de la divulgación. Mira, es una historia un poquito compleja, pero igual es bastante simple, ¿no? A mí siempre me gustó pues una de esas preguntas que hemos platicado, ¿no? Como estas grandes preguntas de qué es la mente o qué es la conciencia. Y pues esa pregunta me llevó a la biología, después pues sí, a lecturas propias, no necesariamente formales, pero en psicología, como autodidacta, y, y tarde o temprano tenía que llegar a las filosofías pues no occidentales y a las religiones. A mí me gustaban mucho las religiones comparadas y era muy fan de Joseph Campbell y de Carl Jung, algunos autores como clásicos ya. Entonces a mí me, yo siempre me sentía como una especie medio de sacerdote o como que yo iba a ser seminarista, una cosa rara, como medio místico, ¿no? Ajá. Y siempre me gustó también la ciencia, ¿no? Yo tenía así mis estados místicos viendo Cosmos de Carl Sagan cuando era niño. Entonces, cuando él hablaba de las supernovas, de los agujeros negros, pues yo sentía así como cuando me hablaban de los arrobamientos místicos de Santa Teresa de Ávila. ¡Qué maravilla! Entonces, yo era fan de San Francisco de Asís. Ajá. Y de Isaac Asimov al mismo tiempo. Muy bien, perfecto balance. Entonces Abarcando todos los como, dominios cognitivos estudiados. pues, de alguna forma, pues a lo mejor es como llegué a la biología, ¿no? Yo quería estudiar la mente, pero pues, en mis tiempos, pues, si te querías meter a psicología, pues tenías que chutarte a Jacques Lacan y pues, como que no me gustó. ¿No te A mí me gustó? gustaba la mente en el sentido estricto, ¿no? Que es ese fenómeno de la mente. Y yo sabía que había una cosa que se llamaba neurobiología y dije, no, yo quiero ser eso. Neurobiólogo. Pero pues ahí fue cuando nos conocimos en Cuba, ¿no? Entonces, no sé si tú te acuerdas, yo empecé a meterme al laboratorio desde muy chavito, ¿no? Antes de terminar la carrera me metí al laboratorio y para colaborar en publicaciones y estudios. Entonces
Entonces fue como otra parte, ¿no? Yo tenía esa parte, pues, hippie, a lo mejor como búsqueda espiritual también, pero me interesaba el cerebro puro, ¿no? Entonces, pues, no sé, después de muchos años, primero como estudiante, después como profe, se encuentro que hay una confluencia precisamente en las ciencias contemplativas. Te contaba que yo tuve pues sí, esta aproximación como en el año 2010. Entonces a mí ya me venía gustando la meditación zen y el budismo tibetano, el budismo en general, el hinduismo, algo del yoga. Y me llamaba mucho la atención que algunos de los autores que yo había estudiado en mi posgrado de neurociencias eran los mismos autores en el tema del mindfulness. Por ejemplo, Richard Davidson, ¿sí? Que pues él cambió un poquito el paradigma del cómo se entienden las emociones en el cerebro, ¿no? Antonio Damasio, algunos autores que ya son clásicos ahora, que forman parte de este paradigma. Para hacerlo un poquito más breve, este campo que yo trabajo, que yo estudio, se llama ciencias contemplativas, y se dice que es un matrimonio entre las ciencias de la mente, del pasado y del presente. Y es que viene del interés en ver el efecto de las prácticas contemplativas en el ser humano. Desde hace muchos años a los occidentales nos llamaba la atención cómo, sobre todo monjes y monjas de diferentes tradiciones, eran personas muy longevas, muy saludables, no se enfermaban de enfermedades muy normales en Occidente, ¿no? Y empezó una búsqueda hace más o menos unos 40 años, ¿sí? Investigadores fueron poco a poco acercándose a estudiar qué pasaba, pero en general en la neurociencia y en la medicina, ¿no? La psicología también está muy influenciada por las tradiciones contemplativas, pero empieza a hacer mucha investigación y se habla ya de una ciencia contemplativa de unos 40 años. Empieza más o menos en los años 80, principios de los 80. Entonces pues se ha ido acumulando un bagaje de investigación científica de 40 años, que sobre todo más o menos de unos 15 años para acá, sobre todo los últimos 10 años, ha tenido un boom, ¿sí? Ahorita no te puedo mostrar, pero hay una gráfica muy famosa de la Asociación de Investigación Americana del Mindfulness, la AMRA, es una asociación, ¿no? American Mindfulness Association. American Mindfulness Research Association, una cosa así. Y se ve bien curioso porque desde el 2006, una cosa así, se crece exponencialmente la investigación, ¿no? Entonces, por ahorita hay cerca de 5,000 artículos científicos donde se habla del mindfulness, de algún tipo de práctica de meditación o contemplativa, en todo tipo de aplicaciones, ¿no? Desde, como te decía, cáncer hasta depresión, educación. O sea, es realmente un paradigma ahora de la salud y de la educación y las neurociencias. Entonces, esto a mí me llamaba la atención porque parecía una panacea, tanta investigación, tantos efectos tan positivos. Pero luego ya cuando te metes y te clavas en el asunto y lo estudias más o menos, pues empiezas a notar que no es realmente una panacea, sino que, o sea, si nos ponemos muy clínicos, muy fisiológicos, es como si estas prácticas facilitaran estados homeostáticos en el cuerpo. Ajá.
¿sí? Ajá. Entonces, no se trata de una meditación en específico, se trata de múltiples formas que podemos adoptar para establecer estados de regulación en el cuerpo. La regulación viene sola, solo hay 1000 maneras de facilitarlo. Posiblemente en la meditación es en donde están, digamos, las recetas de cocina más claras y más eficientes. Pero, por ejemplo, todo lo que ustedes hacen en el centro de poder son, en cierta forma, prácticas contemplativas, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, en movimiento, de otra forma. Pero aparentemente lo que llama la atención es eso, cómo hay un efecto de facilitación de la homeostasis, y se ha estudiado desde la expresión de los genes hasta los sistemas. O sea, han medido, digamos, todas las capas de la cebolla, ¿sí? Expresión de genes, regulación celular, sistemas, órganos, el cuerpo en general, sociedades, grupos, y parece que en todos estos niveles estas prácticas favorecen la regulación, ¿sí? De alguna forma u otra. Es como... Entonces, por eso está sonando tanto. Sí, como... Es como... Joseph Pilates escribió nada más 2 ensayos súper sencillos, y uno se llamaba Return to Health Through Contrology, Return to Life Through Contrology, y otro se llamaba Your Health. Y ahorita que nos platicas acerca de que las meditaciones son como una especie de fórmula comprobada que apoya a que el sistema retome la función óptima, que es la homeostasis, me hace recordar este elemento central de, pues, que Joseph Pilates tenía presente, de que la práctica es un regreso a la vida, o sea, return to life, en el sentido de no de resucitar, sino de apelar a los mecanismos naturales del bienestar, de la longevidad, de la salud, de la conciencia. Y también Joseph Pilates decía, él era muy fan de su método, la contrología, y decía que si todos hicieran contrología, no hubiera ni instituciones de salud mental, ni hubiera cárceles, ni nada por esta onda de griega de la integración mente, cuerpo, espíritu. Pero tiene mucho sentido el pensar en la homeostasis, o sea, en tanto que si el sistema propio funciona óptimamente, pues también lo hará la conducta, y habrá una, pues, mayor adaptabilidad al entorno cambiante, que es cosa de la vida misma. Entonces, me gustaría que nos platicaras acerca del efecto que tiene el mindfulness y las prácticas contemplativas en aspectos de la salud que pueden ser completamente medibles empíricamente, como el estrés, el estrés en tanto las hormonas del estrés y estados de ansiedad, cáncer. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? O sea, ¿qué correlación hay entre estas prácticas de la atención? ¿Cuál es su fundamento neurobiológico? ¿Y qué cambios se pueden observar a nivel endocrino, hormonas, etcétera? Y finalmente conductuales. Sí, es posible que el campo que más se conoce en ciencia, sobre la ciencia contemplativa, es el de la neurociencia cognitiva, porque muchas veces se fundamentan estos programas con los estudios de neuroplasticidad, ¿sí? Por ejemplo, han encontrado que las personas que meditan tienen una mayor capacidad de sostener su atención, ¿sí? De identificar en dónde está su atención y mantenerla. Pero, además, la función regulatoria de la atención está asociada a la regulación emocional. O sea, son 2 funciones del cerebro inseparables: atención y emoción. Entonces, cuando uno entrena su atención, su conciencia, y entrena simplemente redirigir la conciencia, al mismo tiempo estás entrenando mecanismos de regulación emocional, precisamente de homeostasis emocional.
de la reactividad emocional. Entonces, es un entrenamiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo mucho a mis alumnos, pacientes, que esto no sirve de nada a nivel teórico. Si está bien padre la teoría, les garantizo que se van a divertir mucho. Pero esto es como el baile. Es el entrenamiento de una habilidad cognitiva. Bueno, varias habilidades, pero todo parte del entrenamiento de la regulación atencional y emocional. Hay una frase de mi maestro Davidson, precisamente Richard Davidson, dice que el bienestar es una habilidad, ¿sí? Ellos dicen, wellness, it's a skill. Entonces, como toda habilidad, pues lo tienes que cultivar, no va a venir por añadidura, ¿no? Mágicamente. Entonces, eso es el paradigma de la salud hoy en día. Uno trabaja por su salud, porque sabemos que cuando disregulamos esa homeostasis con nuestros hábitos de vida, pues nos enfermamos, nos estresamos, ¿no? Vienen todas las enfermedades. Entonces, prácticamente todo el paradigma de la medicina integrativa, de la psicología de la salud, la psicoterapia basada en evidencia, es una educación para adoptar hábitos contrarios, hábitos que te promueven el bienestar, ¿no? Más que el malestar, digamos. Esa es la búsqueda de una homeostasis también, incluso en tus hábitos de vida. Es bien difícil, o sea, suena bien papita, ¿no? Pero es difícil, requiere de disciplina, de constancia, de conciencia. De aprender y de disponerse a cambiar. Sí, y repetir lo incómodo, incluso repetir lo que no nos gusta hacer muchas veces. ¿Y cómo se pueden observar esos cambios? O sea, digamos, si haces unas métricas antes y después, ¿cuáles son los indicadores más significativos de cambio? Mira, yo por ejemplo, lo que yo personalmente he medido en el campo de la psico-neuro-inmunobiología, es un trabalenguas, sí. Es que cuando yo hice unos estudios, te he contado, con cáncer, sí. Y con mujeres que tenían cáncer de mama y estaban en tratamiento. Nosotros observamos antes y después del estudio cambios muy significativos, ¿sí? Por ejemplo, la producción del cortisol, que es la principal hormona del estrés, la más medida. También una hormona que se llama C-reactiva, que promueve la inflamación y el dolor. Pero también aplicamos escalas de la calidad de sueño, de la calidad de vida, de estrés, el nivel de estrés que tenían estas señoras. Y notamos cambios significativos en todo, ¿no? Mejoró todo lo que era calidad de vida, de sueño, mejoró el estrés, los niveles hormonales disminuyeron. Las señoras reportaban una mayor resiliencia en general. Entonces se puede hacer una investigación muy clínica, muy como lo que yo he hecho con hormonas en la sangre circulando. Pero hay estudios, por ejemplo, estos estudios famosos de Harvard, precisamente, ¿no? De cómo Sarah Lazar muestra cómo antes y después de un curso, porque por lo general son cursos que duran unas 9 semanas. Antes y después del curso, el grosor de ciertas estructuras del cerebro cambia morfológicamente. Se quiere decir que se está promoviendo nuevas sinapsis, sinaptogénesis, más conexiones. Entonces crece, el cerebro literalmente crece, se engrosan las zonas. Y se engrosan zonas precisamente que tienen que ver con identificar la conciencia, dirigir la conciencia, mantenerla y posiblemente lo más importante, regular la emoción, ¿sí? La reactividad emocional, precisamente gestionar la emoción. Hay una confusión, ahora que está muy de moda mindfulness por todos lados y todos se sienten profes, se quedan muchas veces al nivel del momento presente. Y ahí enseñan y dicen, estar en el presente, aquí y ahora, y bueno, ahí se quedan. Que está muy bien, digo, es el punto de
de trabajo, es el punto de inicio del trabajo. No puedes trabajar si no estás en el presente. Pero luego también hay ciertas líneas que creen que se trata de entrenar la atención para ser más eficiente. Y esto está de moda en las empresas, y está de moda un mindfulness para que las vacas sean más felices y den más leche. ¿Sí? Pues eso tampoco es mindfulness. Entonces, no se trata ni de ser más eficiente, ni de jugar a la bolsa de valores mejor, ni de jugar mejor béisbol, ni para nada. La conciencia plena se trata de cultivar una sociedad de personas sabias, ¿sí? De cultivar la ecuanimidad. Por eso los cambios significativos no son precisamente los atencionales. Los atencionales es una herramienta que es tu conciencia, pero los cambios son más profundos, son en relación a la emocionalidad, a cómo somos capaces de gestionarnos, nuestro estrés, nuestra emoción, y la guinda del pastel del mindfulness es el cultivo de la empatía y la compasión, que además tiene que ver con toda otra circuitería del cerebro, ¿no? Así como hay circuitos de la atención, de la regulación, hay circuitos de la compasión y de la empatía. Y todos esos son temas neurocientíficos hoy en día. Imagínate que en el 2000, Candia, cuando yo empezaba, ¿no?, en la neurociencia, era un tabú hablar de emociones y estudiarlas. Claro, pero a la vez ya había información acerca de la amígdala. Ajá, y comportamiento en personas, pues, antisociales o sociópatas incluso, ¿no? Sí, sí. ¿Se han observado cambios? ¿Mande? ¿Qué se observa en tanto amígdala y, o sea, personas menos empáticas pueden desarrollar empatía o ya hay un setup muy definido a nivel genético? Esa es una pregunta muy buena. Mira, el paradigma que es muy específico que yo trabajo se llama psicoterapia contemplativa. Uh-huh. Y se basa en aplicar una neurociencia cognitiva de las emociones en terapia. Y la base es contemplativa. Bueno, si trabajamos en una forma transdiagnóstica con pacientes con depresión, con ansiedad, con trastornos limítrofes, bipolaridad, todo lo que ahora viene mucho, ¿sí? Adicciones, por lo general todas estas personas. Como que se nos congeló tantito la grabación. ¿Hola? ¿Hola? Ya. Son la disregulación de la amígdala. Sí. ¿Puedes repetir como 10 segunditos antes? ¿Puedes repetir como 10 segunditos antes porque se paralizó la imagen? Estábamos en lo de personas limítrofes y de allí se pausó hasta la amígdala. Hello, ya estamos, we are back. Sí, entonces nos quedamos en tipos de trastornos y observaciones de la amígdala. Sí, mira, el paradigma transdiagnóstico en la psicoterapia habla de que todas estas personas tienen de disregulación emocional. O sea, el cerebro le cuesta trabajo gestionar esa emoción, regularla, controlarla. Entonces, el problema es mayor o menor, depende el nivel de disregulación de la amígdala, precisamente. Entonces, es bien curioso porque ahora que hay tomografías, se encuentran patrones, incluso estructurales. Por ejemplo, personas que tienen depresión mayor durante... no sé, que tienen un diagnóstico clínico de 10, 15 años, suelen tener una amígdala empequeñecida, no, al contrario, perdón, una amígdala crecida, ajá. ¿Sí? Hiperreactiva además, o sea, demasiado reactiva, además más grande. Entonces se habla de demasiada sinaptogénesis, ahora sí que una amígdala demasiado sensible. Y se observa un hipocampo disminuido, un hipocampo hecho chiquito, ¿sí?
por muerte neuronal, por el estrés crónico. Entonces, ese patrón de cerebro tiene que ver con eso que llaman síntomas, ¿no? En la psiquiatría o en la psicoterapia, esos patrones de conducta, de pensamiento, de disregulación emocional en general. Pero también este patrón de cambio en el cerebro se presenta en personas que tienen mucho estrés durante la vida. De hecho, está muy relacionado una vida de estrés y tu salud mental, emocional. Va así de la mano, es inseparable. Porque el estrés parece ser que modifica este patrón estructural en el cerebro, y entonces la función del cerebro también cambia. Últimamente ya se ven hasta patrones más específicos. Por ejemplo, viene mucho un trastorno limítrofe, el border. Uh-huh. Es muy difícil trabajar con ellos, ¿no? Ellos no tienen una amígdala crecida, sino una amígdala pequeñita, una amígdala que se hizo más pequeñita. En general, hay cambios, se correlacionan cambios estructurales con disregulación funcional. Y eso se manifiesta en las conductas, en la capacidad que tienes de relacionarte con las personas, de manejar tus problemas, de mantener tu chamba. Entonces, sí hay realmente una medicina mente-cuerpo, porque puedes ver reflejado, ahora sí que los efectos de la mente en el cuerpo y viceversa, ¿no? Lo bonito de este paradigma es que de la misma manera la mente puede cambiar al cerebro. O sea, ir de la función a una restauración de la estructura. Exactamente, y por lo tanto una optimización de la función. O sea, las mismas prácticas que promueven la regulación a nivel funcional también cambian al cerebro en el sentido, pues, contrario, ¿no? Es una especie de neurorehabilitación incluso, ¿no? Se podría decir. Pero esto suena bien bonito. Yo soy bien mala onda, porque además como el mindfulness se vende como algo bien fácil, ¿no? Ajá. Pero es justo, todos esos cambios en el cerebro, pues tienen que ver con la repetición. Con la práctica. Así como, claro, así como un tenista tiene cerebro de tenista porque jugó 1000 veces al tenis. Sí, una construcción, o sea, es como un músculo que se fortalece, igual se fortalecen operatividades a nivel del sistema nervioso. Claro. O sea, la salud es una habilidad, como platicábamos, ¿no? Wellness is a skill. Platícanos un tip, una imagen, un ejercicio, un algo que puedas compartirle a nuestra audiencia para que entren en contacto con el mindfulness, o sea, de un algo que puedan usar, aplicar y tener como una probadita de esta regulación de sí mismos y de enfoque de la atención, y finalmente con una mayor práctica contigo un cambio significativo en la calidad de vida. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo tenemos, Candia? Ya estamos abusando de tu generoso tiempo como por el doble. Yo creo, si nos puedes convidar algo de unos 3 minutitos. Unos minutos. Una probadita. Entonces, mira. Ok. Vamos a hacer un ejercicio de arraigo, ¿de acuerdo? Va. Pero vamos a cerrar los ojos, porque cerrando los ojos es más fácil llevar la atención a otros aspectos, a otras experiencias, a otros sentidos. Entonces vamos cerrando los ojos y vamos a acomodarnos en una postura digna. Imagínate que tu atención es como la luz de una lámpara, de una linterna. Y tú puedes proyectar esta conciencia. Lleva tu atención al sonido de la campana. Y primero vamos a comenzar esta práctica tratando de sentir las sensaciones en la cara,
Trata de ver si los músculos están tensos o relajados, los párpados, mandíbula. Y ve revisando poco a poco, sí, tus hombros. Presta atención a cualquier sensación que te llame. Sensación de dureza contra la silla, de tensión. Ahora pregúntate, ¿cómo se siente mi cuerpo y mi mente en este momento? Y trata de explorar lo mejor que puedas el aspecto de las sensaciones físicas. Ahora lleva tu atención a las sensaciones físicas de la respiración. Puedes llevar, si te sirve, la mano derecha al abdomen para que notes el movimiento, cómo se eleva la palma de la mano, el músculo del abdomen al inhalar y cómo después desciende al exhalar. Sin controlar, sin visualizar ni siquiera. Simplemente trata de notar cómo tu cuerpo ya está respirando. Y si notas que tu mente divaga, identifica a dónde se va tu atención. Y en vez de regañarte o reprocharte, felicítate. Eso es el despertar de la mente. Identifica en dónde está tu atención y regresa gentilmente. Lleva tu atención a la sensación física de la respiración. Es tu ancla. Mantente presente lo mejor que puedas, unos instantes más. Si notas el automático, ya sabes qué hacer. Regresa gentilmente una y otra vez. Estar contigo, estar presente. Mantén tu atención, tu respiración, unos instantes más. Lo estamos haciendo bien. Reconoce que cada inhalación es un nuevo comienzo, cada exhalación un dejar ir.
Y antes de terminar, agradécete por haberlo hecho lo mejor posible. Considéralo un acto de autocuidado, de bienestar. Que nuestra práctica sea para nuestro beneficio y para el beneficio de todos los seres. Cuando escuches la campana, abre tus ojos y regresa a la habitación y nota la diferencia entre tu mente cuando divaga y tu mente cuando está atenta. ¿Cómo te fue? Maravilloso. Cuéntame. Está extraordinario el shift en química cerebral. Sí, está operando un cóctel más buena onda. Sí, cambia el estado anímico, cambia la disposición. Hay como al menos en mí hay como una sensación como de amplitud. O sea, como que se apaciguó la sensación de urgencia para reaccionar ante una emergencia que luego ni diciendo si es o no es, sino como que suele ser un estado habitual de la Ciudad de México. Y ahorita me siento como enraizada en un estado habitual orgánico propio, o sea, como en un estado subyacente con menos ruido. Se siente muy bien y se los recomiendo a todos. Muchísimas gracias, Carlos, qué generoso de compartir con nosotros esta práctica tan breve y efectiva y sencilla y elegante. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Es un gusto. Por la atención plena. Por la atención plena. Es un gusto inmenso. Y para finalizar esta maravillosa entrevista, este encuentro, platícanos cómo te pueden encontrar, cómo pueden saber más de tu trabajo. ¿Tienes presencia en redes? ¿Tienes un lugar en Guadalajara? Dinos. Sí, me pueden encontrar en el Facebook. Estoy como Raíz, Psicología y Neurociencia Contemplativa. Y también, bueno, mi correo electrónico, si quieres te lo puedo, se los digo, así, sí. Y luego también lo podemos poner ahí, ¿no? Y al calce, sí. Es neurodesarrollo mail @gmail.com. Y el de Raíz es raízpsiconeuro@gmail.com. Y pues te dejo mi teléfono también, o eso más bien como... Pues, ¿dónde hacen las prácticas ustedes en Raíz? Bueno, yo trabajo en consultorio, pero también enseño en un centro que se llama Jardín de Luz, que es un centro donde hay otras prácticas, yoga y sobre todo yoga. Muy bien. Y pues ya tengo un ratito enseñando ahí en grupo. Muy bien. Yo enseño aproximadamente cada 2 meses un curso que se llama Mindfulness y Bienestar, que además del entrenamiento en meditación y la teoría, la base teórica, que me gusta hacerla bastante robusta, me ha gustado añadir módulos precisamente de medicina integrativa, ¿sí? Entonces yo enseño un módulo de higiene del sueño, de alimentación, de sedentarismo, actividad, ¿no? Precisamente, pues tu chamba. Entonces y pues gestionar la emoción, el estrés por medio de la conciencia plena. Entonces yo soy de los que creo que no funcionan las cosas por separadas, ¿no? Creo que trabaja todo junto, ¿sí? Como... Sí, hay que cuidar, yo pienso que ese paradigma de la salud es importante, hay que cuidar esos 4 columnas de la salud,
cómo duermo, cómo como, cómo gestiono mis emociones y cómo me muevo, claro. mi movimiento. Claro. Eso. Pilares así van a vivir de las 100 años. 100 así. años, fácil, mínimo. ¿Por qué no? O sea, de hecho es lo normal estando bien, estando conectados con uno mismo. ¿Qué es lo propio? Es el paradigma científico. Ojalá que, bueno, ojalá otro día hablamos de estos rollos, pero les recomiendo mucho a Elizabeth Blackburn. Ella es un premio Nobel en medicina. Les recomiendo La solución del telómero. Y hablan de eso, ¿no? O sea, la ciencia médica de punta habla de este paradigma. Te sale más barato incluso, ¿no? Porque hoy en día los occidentales nos estamos acabando todos nuestros ahorros en nuestra salud, ya cuando estamos ya añosos, ¿no? Sí, y te gastas todo tu patrimonio en un bypass, ¿no? O en una cirugía de urgencia o en un tratamiento difícil. Entonces, hasta nos sale más barato y a la larga, pues vamos a morir, pero vamos a morir con tal vez más salud, con más claridad, más lúcidos, ¿no? Sin tanto sufrimiento. Sí, y mientras tanto, especialmente, pasarla bien, ¿no? Y pensar, sí, calidad de vida. Ajá, y pensar en iniciar la inversión ahora y más allá de financiera como una inversión en tanto a disposición y en práctica. Y también de realmente abordar esto único y misterioso que es ser, ¿no? Que es existir. Entonces, para cerrar este maravilloso episodio, que quisiera que no terminara, nada más confirmando, allí en Facebook, Raíz, pueden encontrar Psicología y Neurociencia Contemplativa. Ahí se pueden enterar de cómo ir a tus cursos y cómo tomar terapia contigo. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos Veracochea, es realmente un honor y privilegio que nos hayas acompañado. A ti, Candida. Un honor que me inviten a ese proyecto tan bueno. Gracias.